Bueno, enlazando con la clase de ayer, os recuerdo que un electrón tenía cuatro números cuánticos, ¿vale? Número cuántico principal, secundario, magnético y de spin. Recordamos los valores que puede tomar n, 1, 2, 3, así en adelante, los valores que puede tomar L, de 0 hasta n-1, los valores que puede tomar M, desde menos L, pasando por el 0 hasta más L, y los valores que puede tomar el spin, que son solo dos, un medio y menos un medio. Os recuerdo que n determina el nivel en el que está el electrón, L determina el subnivel en el que está el electrón. ¿De acuerdo? Cuando el valor de L, os pongo el final de la clase de ayer, cuando el valor de L es 0, el subnivel se llama S, cuando es 1 se llama P, cuando es 2 se llama D y cuando es 3 se llama F. El número de orbitales que hay en un subnivel tipo S es solo 1, porque si la L es 0, la M solo puede ser 0. Luego hay un orbital y ahí caben dos electrones. En un subnivel P, la M puede ser menos 1, 0 y 1. Luego hay tres orbitales diferentes y como en cada orbital puede haber dos electrones como máximo, ahí caben 6. En un subnivel D, que la L vale 2, la M va desde menos 2 a más 2, luego 5 orbitales diferentes, como caben dos electrones en cada orbital, aquí habrá 10, y si la L es 3, la M va de menos 3 a más 3, luego 7 orbitales diferentes, como en cada orbital puede haber dos electrones, 14 electrones. Estos números fueron el final de la clase de ayer, 2, 6, 10 y 14, que decíamos que coincidían con las columnas de la tabla, 2 a la izquierda, 6 a la derecha, 10 en el medio y 14 aparte. Hoy vamos a ver cómo relacionar eso. Os recuerdo que los orbitales les caracterizan estos tres números cuánticos a los orbitales, que n me va a determinar la forma del orbital, digo el tamaño, perdón, n el tamaño del orbital, que nadie me diga del electrón, eso es un disparate. Los electrones no tienen un tamaño, ¿vale? El tamaño del orbital, que es la zona en la que hay mucha probabilidad de encontrar el electrón. L me determinará la forma del orbital y M la orientación espacial, ¿vale? Tamaño, forma y orientación. Orientación espacial del orbital. Espacial del orbital. Bueno, os recuerdo que los orbitales S son esféricos. Los P tenían dos lóbulos. Así. Los D tenían 4 lóbulos y los F tenían 8 lóbulos, ¿vale? Diferente forma. Y luego dentro de los P, como había 3, el PX, PY, PZ tenían diferente orientación. Dentro de los D había 5 y según la orientación se llamaban 3D, X, bueno, 3D o 4D o 5D, ¿vale? DXY, DXZ, DYZ, según en el plano en el que estuvieran, 3D o 3 o 4, 5D, Z cuadrado y el otro X cuadrado menos Y cuadrado. O sea, diferentes orientaciones, ¿vale? Diferentes orientaciones. Bueno, veis en esta tabla que os he hecho así un poco a mano alzada, como aquí hay dos columnas, aquí tenéis 10, aquí tenéis 6 y aquí tenéis 14. Las dos primeras columnas junto con las 6 últimas se llaman los bloques representativos, ¿vale? Las 10 del medio corresponde a los elementos de transición y estas 14 a los de transición interna. Se le llama bloque S a estas dos primeras columnas, bloque D a esas 10. Las columnas, os recuerdo que se llaman grupos o familias, bloque P a estas 6 y bloque F a estas 14, ¿vale? Fijaos que hemos visto antes esos números. Perdón. A ver. Podemos bajar. ¿Veis? Los 2, 6, 10 y 14. ¿Vale? Bueno, pues
la posición que ocupa un átomo en la tabla nos va a indicar cuántos protones tiene en el núcleo y cuántos electrones tiene en la corteza, que si un átomo neutro tiene los mismos protones en el núcleo y electrones en la corteza, y se llama número atómico. Es decir, que este átomo tiene un electrón y un protón, este tendrá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eso. Ese es el número atómico. Número atómico, posición que ocupa en la tabla, porque los átomos están ordenados en la tabla por orden creciente de número atómico. Y es el número de protones y si un átomo neutro tendrá los mismos electrones. Cuando es un ión que ha ganado o perdido electrones, evidentemente no coincidirán, ¿vale? El número másico, ya os lo recuerdo también para que lo tengáis claro, el número másico es el número de nucleones, partículas en el núcleo, es decir, protones más neutrones. Os recuerdo que los protones tienen carga positiva, los electrones tienen carga negativa y los neutrones no tienen carga. La masa del protón y del neutrón es muy similar, la del electrón es mucho menor, ¿vale? Masa del protón, neutrón, más o menos un UMA, la masa del electrón unas 2000 veces menor. Bien, más cosas. Estamos diciendo que en los átomos hay niveles. Bien, pues ¿cuántos niveles tiene un átomo? Si yo sé dónde está en la tabla, dependiendo del periodo en el que esté, sé cuántos niveles tiene. Sí, primer periodo, el hidrógeno y el helio. Esos dos átomos solo tienen un nivel ocupado por electrones. El resto de los niveles están vacíos. En el estado fundamental se llama estado fundamental en aquel en donde todos los electrones están ocupando pues los subniveles que tienen menor energía, ¿vale? Después yo puedo darles energía y pasar a otros de más energía, pero en principio los átomos están en su estado fundamental, que se llama así. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el litio, tenemos el berilio, los voy a ir poniendo si queréis, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Todos estos que acabo de poner están en el segundo periodo, se llaman así, periodo de la tabla, pues todos ellos tienen dos niveles con electrones. Es decir, que el saber dónde está un átomo, que yo os digo, estudiaros la tabla, es que me va a dar mucha información. Me va a decir exactamente cuántos niveles tiene y los últimos electrones en qué subniveles están. El saber eso se llama hacer la configuración electrónica. Entonces, por ejemplo, si ponemos esto aquí, que quiero que lo intentéis relacionar una cosa con otra. Niveles de energía. Sabemos que en el primer nivel solo hay un subnivel. Si la n es 1, la L solo puede ser 0. Y si la L es 0, la M solo puede ser 0. Y está un subnivel con un orbital. Vale, bueno, pues el hidrógeno, el átomo de hidrógeno, como solo tiene un electrón, pues se encontrará aquí. Y esta será la configuración electrónica del átomo de hidrógeno y diremos que es 1s1. El átomo de hidrógeno solo tiene un electrón y como ocupan los orbitales de menor energía, se posicionará en el único orbital que hay en el primer nivel de un átomo, que es el más cercano al núcleo. Segundo nivel, bueno, perdón, el helio también solo tiene un nivel ocupado. Vale, pues como el helio tiene dos electrones, ¿dónde va a estar el segundo? Ahí. La configuración del helio diremos que es 1s2. Con el modelo de caja se pinta una cajita, que es el orbital 1s, con dos electrones, con spin opuesto, acordaros. Esos dos electrones serían el 1 por estar en el primer nivel, 0 por ser subnivel S, 0 porque si la L es 0, la M solo puede ser 0, y un medio, ese sería un electrón, y el otro, el 1, 0, 0 menos un medio. Son los dos electrones que tiene el átomo de helio. Vale, el litio, el berilio, todos estos ya tienen dos niveles. Bien, pues el segundo nivel tiene dos subniveles, el 2s y el 2p. ¿Por qué pinto aquí una raya y por qué pinto aquí tres rayas? Porque el subnivel 2s solo tiene un orbital. ¿Y eso por qué? Porque S significa L0 o está unido a L0. Si la L es 0, la M solo puede ser 0. Solo hay un orbital S.
Sin embargo, en el subnivel 2p hay 3 orbitales. Y hay 3 orbitales porque P va unido a L1. Y si la L es 1, la M puede ser menos 1, 0 y 1. Bien, luego, segundo nivel, 2 subniveles. Os recuerdo aquí L0 subnivel S, L1 subnivel P, L2 subnivel D, L3 subnivel F. Luego tenemos 2 subniveles. Bien, pues el litio tiene 3 electrones en total. 2 de ellos los tendrá en el 1s y 1 lo tendrá en el orbital 2s que corresponde al subnivel 2s. Bien, entonces, ¿cómo escribimos la configuración del litio? Pues la configuración del litio diremos que es 1s2, 2s1. ¿Qué significa eso? Pues que en total tiene 3 electrones, 2 los tiene colocados en el orbital 1s y otro en el 2s. El berilio tiene un electrón más, ¿vale? Tiene en total 4. 1, 2, 3, 4. Pues ¿dónde colocará el cuarto? Pues aquí. Luego la configuración del berilio será 1s2, 2s2. Pues bien, todos los átomos que están en la primera columna, que se llama primer grupo o familia, que exceptuando el... No me deja escribir, voy a moverlo un poquito. Exceptuando el hidrógeno, el resto se llaman metales alcalinos. Esta columna se llaman metales alcalinos, el hidrógeno no es un metal. Pues todos estos átomos que hay ahí tienen un electrón, su último electrón, no uno, su último electrón en un subnivel S, por eso se llama bloque S. Entonces, la configuración del litio acaba en 2s1, pero la del sodio que está aquí acaba en 3s1 y la del potasio que está aquí acaba en 4s1, ¿vale? La del rubidio en 5s1, la del cesio en 6s1 y la del francio en 7s1. Este es el segundo periodo, tercer periodo, cuarto, quinto, sexto y séptimo. La tabla tiene 7 periodos y este número me indica justamente el nivel más externo del átomo. El nivel más externo del litio es el segundo, ¿vale? Y el litio en el segundo nivel tiene un electrón en el 2s, bloque S. Así que, sabiendo dónde está un átomo, puedo saber dónde está su último electrón. Repito, el último electrón del potasio está en el 4s. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir. Después del berilio tenemos al boro. El boro tiene 5 electrones, porque tiene número atómico 5, es la casilla número 5 de la tabla, ¿vale? Luego tiene 5 electrones. Los dos primeros en el 1s, los siguientes en el 2s, pero ¿dónde tiene el siguiente electrón? Pues en el 2p. Ahí tiene el boro el siguiente electrón. Luego su configuración sería 1s2, 2s2, 2p1. ¿Qué significa 2p1? Pues que tiene un electrón en uno de los 3 orbitales del subnivel 2p. Esa es la configuración del boro. Pues bien, todos los átomos que están en la columna del boro, que se llaman térreos, tienen su último electrón en un subnivel P. El boro en el 2P, el aluminio en el 3P, o sea, el aluminio acaba su configuración en 3P1. Por eso es tan importante saber dónde están. El galio acaba su configuración en 4P1. Boro, aluminio, galio. El indio acaba su configuración en 5P1, el talio en 6P1. Y bueno, todos estos no los tenéis que conocer, ni el símbolo ni el nombre, ¿vale? Ni símbolo ni nombre. Son elementos radiactivos. Su vida media es muy corta. Se han obtenido en aceleradores de partículas. No nos los encontramos en la naturaleza. Y con saber el último, que es el actinio, hasta ahí. Los demás no quiero que aprendáis ni símbolo ni nombre. Y de aquí tampoco, ni símbolo ni nombre. Cuando digo que estudiéis la tabla, me refiero hasta el actinio. Los demás no. Estos no he dicho cómo se llaman, pero se llaman metales alcalinotérreos, ¿vale? Alcalinotérreos. El berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio tienen 2 electrones en la última capa.
¿vale? En concreto en el subnivel S. ¿En cuál? Pues el berilio en el 2S, el sodio en el magnesio, que estaría aquí, en el 3S, el calcio en el 4S y así sucesivamente. Bueno, detrás del boro va el carbono. El carbono tiene un electrón más. ¿Dónde entrará ese electrón del carbono? Pues bueno, si tenemos aquí el último electrón del boro, el carbono tiene uno más y por la regla que os decía ayer de máxima multiplicidad de Hund, mientras haya orbitales con la misma energía en el mismo subnivel que se llaman degenerados, entrará en el siguiente. No se ponen por parejas para minimizar la repulsión, prefieren ponerse en otro. Pensar que los electrones tienen carga negativa. La configuración del carbono es un S2, 2S2, 2P2. Y eso significa que tiene dos electrones en el subnivel 1S, dos electrones en el subnivel 2S y dos electrones en el subnivel 2P, aunque en este caso en orbitales diferentes. Bueno, pues todos los que están debajo del carbono, que se llaman carbonoideos, su configuración acaba en P2, pero 2P2, 3P2, 4P2, 5P2, 6P2, así, ¿vale? Siguiente, nitrógeno. El nitrógeno tendrá un electrón más. Luego, la configuración del nitrógeno será 1S2, 2S2, 2P3, porque tiene un electrón más y como los electrones entran en los orbitales disponibles de menor energía, pues empezando por el 1S, luego el 2S y luego el 2P, esa sería su configuración. Bien, se llaman electrones desapareados a los que están solos en los orbitales. Luego el nitrógeno decimos que tiene 3 electrones desapareados. En principio, los electrones que están desapareados son los que comparten para formar moléculas. La molécula de amoníaco la fórmula es NH3. Esto se llama amoníaco. El amoníaco es un gas. Alguno dirá que a él lo ha visto en la tienda líquido y es que nos lo venden disuelto en agua, pero el amoníaco es un gas hecho de moléculas de 4 átomos. Bien, vamos a ver a qué se llamaba estructura de Lewis. Estructura de Lewis. Bueno, se trata de pintar los electrones que tiene cada átomo, unos con puntos y otros con cruces. A ver, el nitrógeno, en total, tiene 2 y 2, 4 y 3, 7 electrones. Pero solo vamos a pintar los de valencia. Se llaman electrones de valencia a los de la última capa. En este caso, tiene 5, pero no los tiene igual. 2 de ellos, veis aquí, que los tienen en el orbital 2s juntos. ¿Vale? Estos dos son estos dos, están emparejados. Cuando hacemos la configuración con el modelo de cajas, pondríamos 2s, que son estos dos, y luego el 2p, que tiene 3 orbitales. Cada electrón estaría en uno de esos orbitales. Bien, pues a la hora de hacer la estructura de Lewis, el nitrógeno tiene lo que se llama un par solitario y luego 3 electrones que están desapareados. Esos son los que va a compartir con H's. El H tiene solo un electrón. La configuración del H la tenéis aquí arriba, ¿veis? 1s1, solo tiene un electrón. Vamos a pintarle con una cruz. Y lo comparte, y lo comparte, y lo comparte. Y esto se llama configuración, esto se llama la estructura de Lewis del amoníaco. Las configuraciones son estos. Las configuraciones de cada átomo. Esto es la configuración de la capa de valencia, o sea, capa última del nitrógeno. Y esto con puntos y cruces se llama la estructura de Lewis, ¿vale? Del amoníaco. Luego, otra cosa es la geometría que iremos viendo. El amoníaco no es así, es decir, que este ángulo no es de 90 grados. Eso lo iremos viendo. Se dice que el N tiene 4 direcciones. Mirad, se llama número de direcciones al número de átomos a los que se une, más número de pares solitarios. Luego tiene 4 direcciones, tiene un par solitario y 3 átomos a los que se une. Esas direcciones son siempre electrones, ¿vale? Estos son electrones, estos son electrones, estos son electrones y estos son electrones. ¿Qué pasa con los electrones? Que tienen carga negativa y se repelen. Y entonces se colocan lo más alejados que pueden. Cuando un átomo tiene 2 direcciones a su alrededor, 2 direcciones, se colocan a 180 grados.
Los más alejados, cuando tiene 3, a 120 grados, ¿vale? Cuando tiene 4, en vez de a 90, como yo lo he dibujado, se colocan en el espacio a 109,5 grados. Luego el nitrógeno, cuando tiene 4 direcciones, se coloca de esta manera, a 109 grados, ¿vale? Este sería un poco por delante y este sería un poco por detrás, formando un tetraedro. Esas direcciones forman un tetraedro. La borro porque ha hecho aquí una cosa rara. Puedo borrarlo. Voy a volver a dibujarlo a ver si ahora... ¿ves? Vale, cuando tengo 4 direcciones, 1, 2, 3 y 4, pues resulta que esas 4 direcciones se colocan a 109,5 grados en el espacio y no se colocan a 90. Aquí habría una H, aquí habría una H, aquí habría una H y este es el par solitario. ¿Vale? Entonces el amoníaco muchas veces pues lo pintamos así, el par solitario se pega al N y luego pintamos las H's y decimos que el amoníaco es una pirámide, es piramidal. ¿Vale? Donde arriba tenemos el N y luego abajo tenemos las H's. Es una pirámide. Bueno, vamos a seguir con el oxígeno para hacer la estructura de Lewis del agua. A ver, mirar el oxígeno. El oxígeno tiene un electrón más que el nitrógeno. ¿Dónde se colocará el electrón del oxígeno? Pues se colocará aquí, ¿vale? Entonces, ¿cuál será la configuración del oxígeno? Pues 1s2, 2s2, 2p4, ¿vale? 1, 2, 3, 4. Vamos a ponerlo abajo, la configuración. Todo esto está en la página 2. Todo lo que estoy haciendo ahora mismo lo tenéis en la página 2 de los apuntes. El oxígeno, su configuración es 1s2, 2s2, 2p4. Me interesa la de valencia, ¿vale? Última capa. Ahí hay 2 electrones en el orbital 2s y en el subnivel 2p que tiene 3 orbitales, ¿vale? Subnivel 2p, 3 orbitales, hay 4. 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? Bien, pues veo que 2 de esos orbitales están llenos. Se llaman pares solitarios. Son pares de electrones que él no va a compartir en principio. Se los va a quedar solo para él. Y estos electrones que están cada uno en un orbital, se dice que son electrones desapareados. Y en principio, ya iremos viendo excepciones, etcétera, en principio son los que comparten para formar moléculas. Luego el oxígeno, podríamos decir, que tiene esos 4 electrones, que son estos 4, ¿vale? Formando 2 pares. Y luego 2 electrones que están desapareados. Estos electrones que están desapareados los comparten con electrones de átomos de hidrógeno. Y esto sería la fórmula del agua. La fórmula del agua, la molécula me dice que tiene 3 átomos, 2 H's y una O, y comparten así los electrones. Esto se llama la estructura de Lewis. Ahora, ¿el agua es lineal? ¿Es una línea recta, H o H línea recta? No. Como os acabo de enseñar, el oxígeno tendría 4 direcciones. 1, 2, 3 y 4. Y 4 direcciones, ¿cómo se van a colocar? Lo más lejos posible, a 109,5 grados. ¿Vale? Una de las direcciones es un H, otra de las direcciones es un H y las otras son pares solitarios. Por eso el O, pues solemos pintar los pares solitarios pegaditos y luego lo que pintamos son las otras ya con la geometría correcta. Hemos quedado que este ángulo es del orden de 109,5 grados. Cuando tengo 4 direcciones, cuando tengo 3 hacia los vértices de un triángulo, 120, cuando tengo 2, pues enfrentados a 180 grados. En general, los pares solitarios, que son estos son electrones que están en orbitales emparejados, se repelen muchísimo entre ellos y repelen también a los pares enlazantes. Esto sería un par enlazante, esto sería otro par enlazante. Más de lo que este par de electrones repele a este otro. Es decir, los pares solitarios, entre ellos se repelen mucho, entre ellos. Y también repelen a los pares enlazantes, más de lo que un par enlazante repele a otro par enlazante. Y esto hace que esta repulsión del par enlazante con el par solitario
hace que este ángulo se acabe cerrando. Y en el agua es 104. 104 no es 109, es menor. No hay que aprenderse que es 104, es un poquito menor. ¿Vale? Es menor que 109. Con saber eso vale. Fijaros en el amoníaco antes. Fijaros en el amoníaco. No os he puesto el ángulo. En el amoníaco solo hay un par solitario que cerrará un poquito. ¿Vale? Cerrará un poquito el ángulo y en vez de ser de 109, en el amoníaco es de 108. Como en el agua hay dos pares solitarios, pues el ángulo, cuando uno lo mide experimentalmente, coge la molécula de agua y mide ese ángulo, se encuentra que es de 104. ¿Cómo mide esos ángulos? Dice, ¿cómo lo miden? ¿Cómo cogen una molécula? ¿Lo miden? Bueno, pues por difracción de rayos X saco dónde están los núcleos de los átomos. Entonces, si yo detecto dónde están los núcleos, puedo coger y medir ese ángulo. Y está medido, que en el caso del agua es de 104 grados. Bueno, nos quedaba el flúor. Bueno, vamos a volver arriba. Chicos, nos quedaba el flúor y el neón dentro del segundo periodo de la tabla. ¿Veis? El flúor y el neón. ¿Cuántos electrones tiene el flúor? Pues uno más que el oxígeno. ¿Dónde lo va a meter? Pues lo meterá aquí, el flúor, ¿vale? ¿Qué configuración diré que tiene el flúor? Pues leo 1s2, 2s2, 2p5. Y por último, el neón. ¿Cuántos electrones tiene? Pues en total tiene 10 electrones en total, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 en total. ¿Dónde los mete? Pues 2 en el 1s, 2 en el 2s y en el 2p tiene 6. Vale, se dice tener configuración de gas noble, tener 8 electrones en la última capa. ¿Veis? El neón tiene 8 electrones en la capa segunda. 8. Bien, pues todos los de debajo también tienen 8 electrones en la capa última, solo que en vez de ser la segunda, el argón lo tiene en la tercera. Y el criptón lo tiene en la cuarta. Y el xenón lo tiene en la quinta y el radón lo tiene en la sexta, que es la última capa que tiene el radón. Pero 8 electrones. El helio solo tiene 2. Luego decimos que todos los gases nobles tienen configuración de octeto, excepto el helio. ¿Y qué es eso de octeto? Tener 8 electrones en la última capa. Eso les hace muy estables. El resto de átomos sí pueden, que no siempre van a poder, si pueden, intentan llegar a tener esa configuración perdiendo o ganando electrones. O compartiendo. Intentan tener 8 electrones en la última capa. Perdiendo, ganando, compartiendo. Muchos no pueden y no consiguen tener el octeto, ¿vale? Pero otros sí. Entonces iremos viendo moléculas en las que se ha conseguido y iones en los que lo han conseguido. Tener 8 electrones en la última capa, perdiendo o ganando electrones. Vale. Bien, y una vez que ya tengo el 2p, ¿ahora quién va? Pues ahora va el 3s, pero fijaros en la tabla, 3s. ¿Y ahora quién iría? Miro el número de la izquierda y la letra que he escrito. Ahora, luego iría el 3p. Y alguno pensaría que luego va el 3d, porque, digo, en el tercer nivel, ¿cuántos subniveles había en el tercer nivel? Si la n es 3, la L puede ser 0, 1 y 2, estaba el 3S, el 3P y el 3B. Luego podríamos pensar que ahora va el 3S, luego va el 3P y luego va el 3D. Pero leer la tabla de izquierda a derecha. 3S, 3P y veis que ahora va el 4S. Luego, leyendo la tabla de izquierda a derecha, voy a saber el orden energético de los subniveles. Vale, me voy a explicar más abajo y luego volvemos a subir. Vamos para abajo y voy a volver a pintar un diagrama energético. A ver, pintamos un diagrama energético y decimos 1S. Después decimos que en el segundo nivel hay dos subniveles, el 2S y el 2P. En este caso la N es 1, en este caso la N es 2. Y en el 2S la L vale 0, en el 2P la L vale 1. Ahora iríamos al tercer nivel o tercera capa del átomo. ¿Vale? Tercera capa. En el tercer nivel hay tres subniveles. El 3S, donde la L vale 0, el 3P, donde la L vale 1, y el 3D, 1, 2, 3, 4 y 5, donde la L vale 2. ¿Por qué he pintado aquí 5 rayas?
porque en el 3D hay 5 orbitales. ¿Y por qué? Porque si la L es 2, recordar que el número cuántico magnético puede valer -2, -1, 0, 1 y 2, de menos L a más L. Bien, y después iría la capa cuarta. Pero lo que os estaba diciendo es que leyendo la tabla, yo veo que primero se rellena el 1s, si el átomo tiene 4 electrones pasarán al 2p, después se iba rellenando el subnivel, al 2s, después se iba rellenando el subnivel 2p, y el neón nos hemos quedado ahí que tiene 10 electrones, sería 1s2, 2s2, 2p6. Vale, el siguiente átomo sería el sodio, que sería 3s1, luego el magnesio 3s2, y luego continuaríamos con el aluminio, el silicio, me voy a ver que veáis la tabla para que sepáis de qué os estoy hablando, el aluminio, el silicio, el fósforo, el azufre, el cloro y el argón. Vale, pues ahí, fijaros, el argón. Ahora lo pongo abajo. Después del argón, ¿quién va en la tabla? El potasio. ¿Y pensáis que el electrón del potasio va a estar en un subnivel B? Pues no, porque todos los que están en la primera columna de la tabla tienen su último electrón en el S, de manera que el potasio tiene su último electrón en el 4S, ¿de acuerdo? O sea que si estoy aquí, el último electrón está en el 4S. Y eso es lo que quiero que veáis, que leyendo la tabla, simplemente leyendo la tabla de izquierda a derecha, voy a saber qué subniveles tienen menor energía y qué subniveles tienen mayor. Hemos quedado que teníamos el sodio, un electrón en el 3p, que después del sodio iba el magnesio, que tenía 2 electrones en el 3p. El sodio, un electrón en el 3s, el magnesio, 2 electrones en el 3s, que después iba el aluminio. Este que estoy pintando es el último electrón del silicio, luego último electrón del fósforo, último electrón del azufre, último electrón del cloro y último electrón del argón. Vale, y que ahora venía el potasio, ahí nos hemos quedado. Y que no voy a poner el electrón del potasio en el 3D, que no lo voy a poner ahí, ¿de acuerdo? Que el subnivel 4S del nivel cuarto tiene menos energía que el subnivel 3D del nivel tercero. Y que vamos a prolongar la línea de la energía. Vamos a prolongarla. Vale, pues en el nivel cuarto hay 4 subniveles que son el 4S, el 4P, el 4D y el 4F. ¿Vale? 4S, 4P, 4D y 4F, con los orbitales correspondientes, un orbital 3, 5 y 7. Bien, pues la energía del 4S es menor que la del 3D, así que el potasio tiene su último electrón aquí, en el 4S. Cuando yo haga la configuración del potasio, voy a decir 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. ¿De acuerdo? Y no voy a decir 3D1, no voy a decir 3D1. El 3D lo tiene vacío porque tiene menor energía, es su nivel 4S. Y eso lo veo leyendo la tabla, es decir, la tabla me va a indicar el orden de llenado y por lo tanto el orden energético de los subniveles. Vamos a volver a la tabla y vamos a ir leyendo ese orden, ¿vale? A ver, voy a escribirlo en verde encima. Primero, 1S. En el helio ya sabéis que aunque esté al final, como el helio solo tiene un nivel, tiene 2 electrones y solo tiene un nivel, aunque se encuentre al final de la tabla, tiene sus 2 electrones en el 1S, porque en el primer nivel de un átomo solo hay un subnivel y solo hay un orbital. Vale, el litio tiene su último electrón en el 2S y el berilio también, solo que es 2S1 y el berilio es 2S2. Vale, todos estos átomos meten su último electrón en un 2p. 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 y 2p6. Fijaros lo que hago. Voy leyendo el número y la letra que he puesto antes. ¿Vale? Número y letra. Después viene el 3s. 3s. Después vendrá el 3p. Y el aluminio tendrá un electrón en el 3p. ¿Veis? El silicio 2, fósforo 3, azufre 4, cloro
tendrá 5 y el argón 6. Y ahora lo que yo os digo, ahora viene el 4s. Luego el potasio tiene su último electrón en el 4s. Bien, después del potasio va el calcio, que será 4s2. Y después va el escandio. Aquí está el escandio. ¿Dónde tendrá su último electrón el escandio? Pues en un D. ¿Pero en qué D? No voy a decir en el 4D. ¿Por qué? Porque el 3D seguía vacío. ¿Os acordáis que en el tercer nivel estaba el 3S, el 3P y el 3D? Y todavía no hemos llenado el 3D. Por lo tanto, todos estos átomos que están aquí, que se llaman elementos de transición, tienen su último electrón en un subnivel D. ¿Pero en qué subnivel D? No en el número que aparece aquí, sino en uno menos. Así que en la primera fila de los de transición se rellena el 3D. ¿Vale? En la segunda se rellenará luego el 4D, acordaros uno menos. ¿Vale? Una vez que está relleno el 3D, ¿quién se va a rellenar después del 3D? Bien, pues se va a rellenar el 4P. Así que el galio acabará en 4P1. ¿Vale? Aquí está carbono, silicio, el germanio que se encuentra aquí acabará en 4P2. Aquí, nitrógeno, fósforo. El arsénico acabará en 4P3. Así, oxígeno, azufre, selenio acabará en 4P4. El bromo que se encuentra aquí en 4P5 y el criptón 4P6. Y una vez que se ha rellenado el 4P, volvemos al rubidio, que meterá su último electrón en el 5S. Y una vez que se ha rellenado el 5S, pues empezará a rellenarse el 4D. Y después el 5P. Y después el 6S. Y ahora cuidado. Aquí está el lantano. ¿Vale? Ahí está el lantano. Y detrás del lantano van los lantánidos. De manera que es verdad que el lantano, que solo tiene un electrón en el D, acaba en 5D1, es verdad, ¿vale? 5D1, pero después, todos los que van después del lantano, meten sus electrones en sus niveles F. ¿Y en qué F? Pues volvemos, para que veáis en qué F. Volvemos abajo, a la pantalla de abajo. He movido esto, estaba ahí. Vamos a ver si muevo para abajo. Fijaros, ¿cuál es el primer F que yo había pintado? Pues el del nivel cuarto. ¿Por qué el nivel cuarto? Porque si la N es 4, la L puede ser 0, 1, 2 y 3. Luego, el primer subnivel F que existe es el 4F. Así que si yo digo que los lantánidos, que se llaman así, que van detrás del lantano, meten sus electrones en un F, ¿en cuál va a ser? Pues en el 4F, ¿vale? En el 4F. Dan sus electrones en el 4F. Todos estos. Una vez que se haya rellenado el 4F, seguiremos rellenando el 5D. Estos átomos meten sus electrones en el 5D, hasta llegar al 5D10. ¿Vale? Después que se haya rellenado el 5D, seguiremos con el 6P. Y el radón acabará rellenando el subnivel 6P. ¿Vale? Después viene el 7S. Y después el actinio tiene un electrón en el 6D, el actinio. Pero después del actinio van los actínidos, ¿vale? Que son 14, que rellenarán el 5F. Luego aquí se rellenará el 4F y aquí el 5F. ¿Vale? Leyendo la tabla, por lo tanto, de izquierda a derecha, puedo ir viendo cómo se van rellenando esos subniveles y saber el orden de llenado. Y saber hacer la configuración electrónica de un átomo inmediatamente solo localizándolo en la tabla. Como nos van a interesar solo los últimos electrones, ¿vale? Me van a interesar solamente los electrones de la capa de valencia. Sabiendo dónde está un átomo, podré perfectamente saber en qué subnivel se encuentra. ¿Vale? Bueno. A ver, solo quiero poner aquí todos que os quede claro. Primero el 1S, luego el 2S, después va el 2P, luego va el 3S, luego va el 3P, luego va el 4S, ¿veis? ¿Vale? Esto es bloque S, luego va el 3D, porque aquí se rellena el D, bloque D, ¿vale? Pero siempre, ¿qué número lleva el D delante? ¿Qué número lleva? Uno menos de la fila en la que estoy. Luego el 4P, luego el 5S,
luego el 4D, luego el 5P, luego el 6S, luego el 5D, luego el 6P. Y cuidado, cuidado, porque aquí, cuidado, aquí va el, que nos lo hemos pasado, cuidado, va el lantano y detrás del lantano van 14 lantánidos. Luego, es verdad que el lantano acabaría en 5D1, que está aquí, justo aquí, el lantano, pero cuidado, porque después se rellenará el 4F, ¿vale? Antes del 6P, antes, después el 4F. Luego acabaríamos en 7S, aquí el 6D, pero acordaros que detrás van los 14 lantánidos, esos 14 lantánidos, donde esos electrones entrarán en el 5F. Vale. Voy a deciros dónde tenéis todas estas cosas. En los apuntes, lo que ya impreso. En la página 3 tenéis un cuadrito donde os he puesto, primero, en mayúsculas, que todos los átomos que están en la misma columna, en el mismo grupo o familia, tienen la misma configuración final. ¿Vale? Tienen los mismos electrones de valencia y la misma configuración final de valencia. Es decir, todos los alcalinos NS1, todos los alcalinotérreos acabarán en NS2. ¿Qué es la N? Pues o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, que coincide con el periodo en el que está el elemento. NS1, NS2. ¿Vale? Todos los térreos acabarán en NP1. Todos la columna del carbono, que se llaman carbonideos, acabarán en NP2. La columna del nitrógeno, que se llaman nitrogenoideos, todos acabarán en NP3. La columna del oxígeno, que se llaman anfígenos, esta columna acabarán en NP4. La del flúor, cloro, bromo, yodo, que se llaman halógenos, acabarán en NP5. Y la de los gases nobles, neón, argón, criptón, etc., acabarán en NP6. Y todos los de transición tendrán como configuración NS2, pero luego N-1D, y puede ser de 1, de 2, de 3, de 4, o sea, de X, donde la X va de 1 hasta 10. ¿Vale? Es decir, que detrás del 4S va el 3D, detrás del 5S va el 4D, así. Y estos de aquí nadie os lo va a pedir nunca, porque estos no ni tan siquiera tenéis que aprender este año ni el símbolo. Bien, pues estos acabarían en F algo, de 1 a 14, en F algo, ¿vale? Los de aquí acabarían en F algo, estos que estoy señalando yo ahora. Pero, ¿qué número lleva delante la F? Dos números menores que el periodo en el que estoy. Pensar que entre el lantano y el siguiente, el lantano es este, y el siguiente que se llama afnio, entre el lantano y el afnio están estos 14. Están estos 14. Luego, estos 14 átomos, estos 14 elementos, ¿a qué periodo de la tabla pertenecen? Al sexto. Y sin embargo, esos 14 átomos tienen sus últimos electrones en el 4F. Por lo tanto, la F lleva adelante el número que es 2 menos que la fila o periodo de la tabla en la que estoy. ¿Y qué número lleva la D? 1 menos de la fila o periodo en la que estoy. Vale, eso es lo que tenéis en el recuadro de la página 3. Si os vais a la página 4, tenéis esta tabla bien hecha, esta que estáis viendo ahora mismo en la pantalla, y justo con lo que tenéis aquí, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, etc. Que siguiéndolo, si lo seguís leyendo, en la página 5, aparece eso mismo, pero en un diagrama energético. ¿Vale? Aparece un diagrama energético y es ir leyendo la tabla de izquierda a derecha, ¿veis? 1S, si leéis la tabla, si leéis la página 4, pues después del 1S al 2S hay un salto brutal energético, después va habiendo saltos menores. 2S, 2P es leer la tabla para saber el orden energético, quién tiene menos energía y quién tiene más, ya que los electrones entran en los subniveles de menor a mayor energía. Después va el 3S, después va el 3P y después no va el 3D. Pues no, ¿vale? Después va el 4S, es ir leyendo la tabla.
Es verdad que después sigue el 3D, leer la tabla, ¿vale? Después nos encontramos con el 4P y es ir poniendo de menor a mayor energía lo que vamos leyendo en la tabla de izquierda a derecha, ¿vale? 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, después veis que va el 3D, después va el 4P, después va el 5S, después va el 4D, después va el 5P, así. Entonces leemos la tabla de izquierda a derecha, pensando que cuando estamos en las dos primeras columnas, tenemos que hablar del bloque S y el número que lleva adelante coincide con el periodo en el que estoy. Cuando estoy en las 6 últimas columnas, estoy hablando del bloque P, el número que lleva adelante también coincide con el periodo en el que estoy. Pero cuando me toque pasar por los de transición, ahí se va a rellenar un subnivel de un nivel anterior. Luego el número que tenéis que poner es uno menos. Bien, haciendo eso podemos hacer la configuración del que nos dé la gana. A mí ahora mismo me dicen que haga la configuración del yodo, flúor, cloro, bromo y yodo. Y me dicen, por ejemplo, que primero me dicen que cuántas capas tiene el átomo de bromo, de yodo, cuántas capas tiene. El número de capas coincide con el periodo en el que está. ¿En qué periodo está el yodo? En el quinto. Luego, ¿cuántas capas tiene el yodo? 5 capas, ¿vale? El yodo tiene 5 capas. Ahora me van a pedir en general, me pueden pedir dos cosas. Me pueden pedir, por una parte, que haga la configuración completa de todos los electrones que tiene o que haga solo la configuración de valencia, que es del último nivel, ¿vale? Del último nivel. Tiene 5 capas, pues de la capa quinta. Vale, pues en la capa quinta, el yodo, la configuración de valencia sería 5S2, es leer la tabla del periodo quinto. 5S2, después se rellenaría el 4D, pero estos no son electrones de la capa quinta, sino de la capa cuarta. Y después se rellenaría el 5P. Y bueno, pues si dibujáramos las columnas, ¿veis? Las columnas así. Y las bajo un poquito hacia abajo para que podáis verlas así. ¿Vale? El yodo tiene 5 electrones en el subnivel 5P. 1, 2, 3, 4 y 5 electrones. Luego diríamos 5P5. Esta es la configuración de valencia. Se dice que el yodo tiene 7 electrones de valencia, que son los electrones que tiene en la capa última, que es la quinta. 7 electrones de valencia. Con el modelo de cajas pintaríamos los 2 electrones del 5S y luego sabemos que los subniveles P tienen 3 orbitales. ¿Vale? Acordaros, la S, L0, un orbital, porque la M solo es 0, pero en la P la L es 1. Y si la L es 1, la M puede valer menos 1, 0 y 1, luego hay 3 orbitales P. Si es D, la L es 2, si es F, la L es 3. Bueno, pues pintaríamos 1, 2, 3, regla de Joule, se colocan desapareados mientras sea posible, 4 y 5. Esto es la configuración, pero la configuración solo de la última capa. Si me hubieran pedido la configuración entera, pues vamos a ver cuántos electrones tiene el yodo. A ver, el helio tiene 2, el berilio que está aquí tiene 4, como aquí hay 6, el neón tiene 10 electrones. Aquí está el magnesio, pues este será el número 12. Y aquí nos encontramos con el neón, 12 y 6, 18. 18 y 2, 20. Este sería el calcio. Y el zinc, que nos lo encontramos aquí, será el número 30, porque aquí hay 10 columnas, sería el 30. 30 y 6, 36. ¿Vale? 36. Aquí tendríamos el 38. Pues aquí vuelve a haber 10. 38 y 10, 48. 49, 50, 51, 52, 53. Luego tiene 53 electrones. Lo voy a leer y luego lo voy a escribir. ¿Dónde tiene esos 53 electrones? Pues leemos 2 en el 1S, 2 en el 2S, 6 en el 2P, 2 en el 3S, 6 en el 3P, 2 en el 4S, 10 en el subnivel 3D, 6 en el subnivel 4P, 2 en el subnivel 5S
10 en el 4D y 5, 1, 2, 3, 4, 5 en el 5p. Esto se llama hacer la configuración de un átomo. Todos los electrones, que en este caso me han salido 53, es decir, ¿dónde están? Entonces escribiría que el yodo con 53 electrones, número atómico, si es un átomo tiene los mismos protones que electrones, iríamos diciendo dónde están, leyendo la tabla de izquierda a derecha. ¿Por qué digo leyendo la tabla y no haciendo un diagrama que algunos a lo mejor el año pasado visteis con flechitas? ¿Por qué? Pues bien, el diagrama de Moller. ¿Por qué? Porque a mí muchas veces me va a interesar solo saber dónde están los últimos electrones. Y viendo la tabla, yo he podido, sin hacer la configuración entera, localizar cuántas capas tiene el yodo, cuál es la última, que era la quinta, porque está en el quinto periodo, y cuántos electrones tenía en esa quinta capa. Entonces, es importante que localizando un átomo en la tabla podáis hacer eso sin utilizar el diagrama de Moller, ¿vale? 3s2, 3p6, 4s2 y que entendáis lo que estáis haciendo. 2 electrones, por ejemplo, en el 4s, 10 electrones en el 3d y 4p6, 6 electrones en el 4p, 5s2, 4d10 y acaba en 5p5. Si contáis estos electrones, os tienen que dar 53, ¿vale? Todo esto sumado son los 53 electrones. Y, insisto, lo que estamos haciendo es decir, ¿dónde están? Si me lo piden en un diagrama energético, pues lo que tendría que hacer es poner esto hasta llegar al 5p, luego diríamos 1s, luego diríamos 2s, luego el 2p, después 3s, después 3p, después va el 4s, luego el 3d, ¿vale? Después va el 4p, pues siguiendo, ¿veis? Lo vamos viendo aquí, luego va el 5s, y esto lo hemos sacado leyendo la tabla. Luego va el 4d, y después va el 5p. Entonces, tiene 2 electrones aquí, 2 electrones en el 2s, 6 electrones en el 2p, 2 en el 3s, 6 en el 3p, 2 en el 4s, luego tiene 10 en el 3d, 6 en el 4p, 2 en el 5s, 10 en el 4d, y por último tiene 5, ¿veis? 4 y 5, ya está, en el 5p. Esto es lo mismo, es hacer en un diagrama energético la configuración. Ambas cosas es hacer la configuración electrónica. Luego hasta la página 5 hemos visto, seguiremos el próximo día.